de estar aquí. Es como un adelanto del cielo, ¿no? Un poco. Toda la familia de la fe reunidos por la pura gracia de Dios en su infinita misericordia nos concede el privilegio de poder estar alrededor de su palabra. Escuchaba al pastor Heriberto hablar y decir, no solamente la palabra es expuesta, sino que la palabra nos expone a nosotros también, ¿verdad? Y me encanta esta idea de cuando nos acercamos a la Biblia, preguntarnos, ¿quién está leyendo a quién, verdad? A veces no es tanto que yo leo mi Biblia, sino que la Biblia me lee a mí, ¿no? Y es hermoso estar aquí. Gracias, pastor Heriberto, por el privilegio de poder compartir unos breves minutos. Yo quisiera leer brevemente un pasaje, algo que Gálatas 5 nos dice. Y una cosa que es importante y me gusta entender y considerar cuando voy a la Escritura es que a veces pensamos que los únicos textos que hablan acerca del matrimonio son los textos, ya sabes, como Efesios, ¿no? En el capítulo 5, o en Génesis capítulo 1, 2, 3, etc. Cuando en realidad toda la Escritura habla acerca de la vida cristiana y el matrimonio y todo lo que Dios nos ha concedido en disfrutar en Jesús, ¿verdad? Gálatas 5 nos dice así, escucha esto. Si tienes Biblia o en tu teléfono o algo, me gustaría que pudieras seguir conmigo brevemente el texto donde nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16 al 25. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Otra vez, no solamente los textos dirigidos a esposos y esposas son útiles para nuestros matrimonios, sino toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, hombres y mujeres, los matrimonios, sean perfectos o maduros, enteramente preparados para toda buena obra, para lo que Dios tiene para nosotros. Y Gálatas pareciera que pudiera ser un texto y una porción un poco teológica en general, pero creo que nos da rumbo para ir a lo profundo. No quedarnos solamente en la superficie, en lo externo, sino que el Señor quiere hacer algo, una obra en lo profundo de nuestros matrimonios, ir al corazón, ir a nuestro propósito. Y por supuesto que no vamos a hacer una exégesis verso a verso de esta porción, pero la verdad es que es un texto bastante claro en donde se contrasta la vida el contraste, ¿verdad? Entre la vida de la carne o la vida en la carne y la vida en el, ¿qué? Espíritu. Y en el verso 16 dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces, el Espíritu y la carne se oponen constantemente. Simplemente no puedes vivir en la carne y en el Espíritu al mismo tiempo. No puedes hacer lo que tú quieres y hacer lo que el Espíritu te guía o quiere hacer al mismo tiempo. No puedes andar en el Espíritu y satisfacer tus propios deseos porque se oponen. Pero entonces, nuestra respuesta natural ante esta lucha de pronto es, bueno, para no andar en la carne,
para no satisfacer mis deseos, para no andar haciendo lo que yo quiero, lo que necesito es la ley, ¿verdad? Reglas. 5 pasos en el matrimonio aplicándolo, 5 pasos para ser un mejor esposo. O los 7 principios para un matrimonio saludable. Y necesito irme de date con mi esposa, ¿verdad? Y hacer, y reglas. Y de pronto pensamos que así vamos a tener un matrimonio espiritual. Pero me encanta que en el verso 18 lo pone muy claro. Porque dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, la solución no es la ley. El antídoto para no vivir en la carne en nuestros matrimonios no son reglas o cosas que hacer, sino el verso 18 dice, pero si sois ¿qué? Guiados por el Espíritu, ¿verdad? Guiados por el Espíritu. Y eso es lo que necesito en mi matrimonio. Su guía, su dirección. Y podríamos pensar que al no estar bajo la ley, entonces, bueno, si no estoy bajo la ley, mi matrimonio va a ser un caos y cada quien va a hacer lo que le parezca. Pero no va a ser así cuando somos guiados por el Espíritu. Y eso es lo que Pablo nos muestra aquí. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas cómo es, está invitándoles a vivir por el Espíritu y les va a hacer ver cómo el resultado de vivir guiados por el Espíritu o ser guiados por la carne es abismalmente diferente. Porque el Espíritu y la carne se oponen y se nota en nuestros matrimonios, hermanos, en la carne y en el Espíritu, se nota. Mira nada más la lista de las obras de la carne y dime si no te encuentras de repente en etapas de tu matrimonio, en tu tiempo de casado, o quizá el día de hoy estás batallando. Mira lo que dice verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, y piénsalo en el matrimonio: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y para acabar pronto, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando hay algo de esto en mi matrimonio, cuando encuentro estas obras de la carne en mi matrimonio, debo concluir que quizá el problema no es tanto que no estoy cumpliendo mi rol como esposo, o ella no está cumpliendo su rol como esposa, o el problema no es que los niños o el dinero. El problema está adentro. El problema es que estamos viviendo en la carne. Las obras de la carne se van a manifestar. Manifiestas, dice el texto, son las obras de la carne. Pero me encanta el contraste en el verso 22, más, ¿no? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ya lo saben. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál de estas dos descripciones quisieras de tu matrimonio? ¿No? ¿El de las obras o el del Espíritu? Y creo que Dios quiere capacitarnos para que nuestro matrimonio esté lleno de su amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Sin duda creo que todos en este lugar queremos eso en nuestro matrimonio, ¿cierto? No las obras de la carne, sino las obras el fruto, no las obras, el fruto del Espíritu. Pero ¿cuál es el asunto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es que no es tanto qué tengo que hacer, sino cómo tengo que andar. Verso 16, lo vimos en el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Y al final del capítulo también dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Por eso me encanta, en el verso 23 termina diciendo, contra tales cosas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, no hay reglas. Si tú andas en el Espíritu, no va a haber reglas en tu contra. Nadie va a venir a decirte, oye, estás andando en el Espíritu, pero te falta llevarte a tu esposa de date. Oye, estás andando en el Espíritu, pero te faltan 2 de los 5 puntos para el matrimonio feliz, ¿no? Por supuesto que no, porque en el Espíritu, ¿qué vas a hacer? Vas a amar, vas a ser manso, vas a tener paciencia, vas a ser pacificador, vas a ser pacificadora, vas a tener gozo. Y luego concluye en el verso 24 y 25,
diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Te fijas? Andar en el Espíritu. No se trata de los 5 pasos para ser un buen esposo o una buena esposa. Se trata de lo que dice ahí en el versículo 24, los que son de Cristo, los que son de Cristo. ¿Eres de Cristo? Has crucificado la carne. En la cruz fue donde se clavaron nuestras pasiones, nuestros deseos. Ya no vive Raulito, ahora vive Cristo en Raulito. Ya no amo yo a mi esposa, ya no sirvo yo a mi esposa, ahora Cristo ama a mi esposa en mí. Mis deseos están crucificados. Ya no tengo que vivir en esos deseos. Ahora, verso 25, si vivo por el Espíritu, si su Espíritu me ha dado vida, ¿cómo voy a andar? En el Espíritu, de una manera espiritual. Andemos también por el Espíritu. ¿Qué necesito entonces? El Espíritu Santo. Mis hermanos, necesitamos en nuestros matrimonios al Espíritu Santo. Yo no puedo hacerlo solo. ¿Sabes? Raulito puede ser un buen esposo hasta aquí. Hasta aquí. Tan tan. Y puedo abrirle la puerta a mi esposa. Y puedo llevarle flores cada cierto tiempo. Pero sabes que el Espíritu Santo puede hacer algo mucho más alto, ¿sabes? Algo superior. Él puede llevarme a amar a Itzel hasta donde yo ya no alcanzo, ¿sabes? El Espíritu es el que puede hacer. Cristo viviendo en Raúl puede amar a Itzel mucho más, mucho mejor. Y eso es posible porque estamos en Cristo y porque Dios nos ha dado vida por su Espíritu. Sin duda, Dios quiere que disfrutemos de ese fruto hermoso en nuestro matrimonio: amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Es hermoso. ¿Y cómo hago eso? Depende de Él. ¿Sabes? Andar en el Espíritu es lo contrario a andar en mis fuerzas, andar en mi carne. Necesito ser lleno del Espíritu y entonces mi matrimonio va a ser grandemente bendecido. Y no solamente mi matrimonio, todas nuestras relaciones interpersonales, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros padres. Pero sobre todas las relaciones interpersonales, ¿a poco no la relación que más anhelamos que sea bendecida es la relación con la persona que más amamos en el planeta? ¿A poco no? Es eso. Quiero que mi relación con la persona que más amo, mi esposa, sea bendecida de una manera especial. Y eso solamente se va a poder a través de una vida en el Espíritu, andando en el Espíritu. No hay otra manera. Y suena bien, pero a ver, Raúl, dame algo práctico. Dime una cosa, así como el pastor Marcos, ¿no? Algo muy, muy concreto, muy práctico para poder mejorar mi matrimonio. Bueno, si te puedo decir algo, eso es Lucas 11, 9 al 13, donde dice así: pero yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No piden pan y no les dan. Piden queso, les dan un hueso y se les atora. No, o sea, vamos a ver si no es aquí. O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo práctico que puedo llevarme hoy? Después de entender que lo que necesito no son reglas, no es cumplir con mi rol, es mucho más que eso, es algo más precioso, es algo más valioso, es algo más útil. Ser lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en ese Espíritu, y eso es posible de recibir y de disfrutar si tan solo lo pido. Pídelo, es todo lo que tienes que hacer. Y yo quisiera simplemente de una forma muy sencilla concluir de esa manera, reconociendo delante de Dios: soy incapaz para amar a mi esposa, para ser paciente, para ser un pacificador, para ser manso. Reconozco que sin ti mi matrimonio se va a empezar a llenar de obras de la carne. Necesito tu Espíritu. Y es una oración que como matrimonios creo que podemos tener esta noche de una manera muy sencilla. ¿Y por qué no tomas la mano de la persona que amas
¿Que es tu esposa? Y si no está tu esposa aquí, nada más junta tus manos. Y mi esposita está lejos, pero te mando un emoji de... ¿Por qué no oramos por esto juntos y le decimos, Señor, esto es lo que necesito? No es otra cosa, no son reglas, no es la ley. Es tu espíritu que me lleva a ese amor, gozo, paz, paciencia. Vamos a orar. Señor, gracias por eso. Gracias por permitirnos tener este tiempo juntos, Señor.